Prefacio de la autora de la recopilación a la primera edición inglesa. Te he concedido mis momentos de fatiga, fueron las palabras de Abdul-Baha al levantarse y dejar la mesa después de haber respondido a una de mis preguntas. Y tal como aquel día, así sucedió durante el resto de mi estancia. Entre las horas de labor, Abdul-Baha hallaba alivio para su fatiga en la actividad renovada. A veces podía prodigarse con sus explicaciones. Pero otras, aunque el tema así lo exigiese, bastaba un momento para que su presencia fuese requerida en alguna otra parte. Otras veces solían pasar días, y hasta semanas, sin que hallase hueco para instruirme. No era difícil ser paciente, pues siempre tenía ante mí la mayor y mejor lección, la lección de su vida personal. Durante mis varias visitas a Acá, las respuestas dadas por Abdul-Baha en persa iban siendo registradas, no con la intención de publicarlas, sino simplemente para que más tarde pudiera yo estudiarlas. Al principio tuvieron que ser adaptadas a la traducción verbal del intérprete, y más tarde, cuando hube adquirido algún conocimiento del persa, a mi limitado vocabulario. Todo ello explica la repetición de giros y frases. Vale recordar que nadie tiene a su alcance tantas expresiones acertadas como Abdul-Baha. En estas lecciones, él es el maestro que se adapta a su discípulo, y no el orador o el poeta. El presente libro describe solo ciertos aspectos de la fe Bahá'í, una fe cuyo mensaje universal proporciona a cada investigador la respuesta adecuada a su desarrollo y necesidades particulares. En mi caso, las enseñanzas fueron simplificadas para estar a la altura de mis conocimientos rudimentarios. Por consiguiente, no son de ninguna manera completas ni exhaustivas, contrariamente a lo que pudiera sugerir la índice de materias, que ha sido añadida a título meramente indicativo. No obstante lo dicho, creo que lo que ha sido tan valioso para mí, también puede serlo para los demás, ya que todos los hombres, a pesar de sus diferencias, están unidos en la búsqueda común de la verdad. Por esta razón solicité autorización de Abdul-Baha para publicar las charlas. En un principio, las pláticas no siguieron orden especial alguno. Aquí, para mayor comodidad del lector, las hemos clasificado dentro de un orden general. El texto persa ha sido seguido estrictamente, a veces en detrimento del inglés, con la sola excepción de algunas alteraciones practicadas cuando la versión literal resultaba demasiado intrincada o abstrusa. Las palabras interpoladas, necesarias para clarificar el sentido, no constan como tales en el texto, pues de hacerlo el hilo argumental habría sufrido numerosas interrupciones debidas a glosas técnicas o explicativas. Por otra parte, muchos de los nombres persas y árabes han sido transcritos de la forma más sencilla, haciendo caso omiso de una transcripción científica más rigurosa, que en todo caso podría confundir más que ayudar al lector. Laura Clifford Barney. Prefacio a la edición inglesa de 1964. Atendiendo a preguntas surgidas en torno a la gestación de contestación a unas preguntas, Laura Clifford Barney, la interlocutora a quien iban dirigidas las respuestas de Abdul-Baha, ha suministrado a los editores la siguiente información. Las conversaciones entre Abdul-Baha y Laura Clifford Barney tuvieron lugar durante los años difíciles de 1904 a 1906. Durante ese período Abdul-Baha fue confinado por el gobierno turco en la ciudad de Acá, bajo amenaza constante de ser trasladado a un desierto remoto. Por aquel entonces se le permitían muy pocas visitas. Como interlocutora, la señorita Barney dispuso que uno de los yernos de Abdul-Baha, o uno de los 3 distinguidos persas de su secretaría, estuvieran presentes durante las conversaciones a fin de garantizar una transcripción fidedigna de las respuestas. Abdul-Baha en persona leyó las transcripciones, cambiando en su caso alguna palabra o frase con su cálamo. Posteriormente, el texto resultante fue traducido al inglés por la señorita Barney. Los originales persas hoy forman parte de los archivos Bahá'ís en Haifa. Para más comentarios sobre esta obra, véanse las declaraciones de Shoghi Effendi en Dios pasa, Pax. 102, 245, 254, 290 y 365. Abdul-Baha fue finalmente puesto en libertad en 1908, a raíz de la revolución ocurrida en el Imperio Otomano y el consiguiente derrocamiento del sultán. Pocos años más tarde, Abdul-Baha viajaba a Egipto, Europa y Norteamérica, lugares donde tuvo oportunidad de dar la bienvenida a personas de todas las religiones y clases, de entrevistarse con personalidades ilustres, y de dirigir la palabra a numerosas agrupaciones, templos, universidades, centros religiosos, misiones y reuniones informales. Introducción a la edición inglesa de 1981. ¿Cabe conocer a Dios? ¿Existe Dios? ¿Pueden las enseñanzas religiosas reconciliarse con el conocimiento científico? ¿Qué significa pertenecer a la especie humana?
Son preguntas que en otros tiempos se consideraron de la competencia exclusiva de filósofos y teólogos. Hoy día ya no ocurre lo mismo. En la actualidad dichas cuestiones son del dominio público. Nuestra angustiada y aturdida civilización, desligada de los valores y las creencias que le sirvieron de sostén durante siglos, se tambalea al borde de la destrucción. Quienes formamos parte de ella experimentamos la pérdida de un sentido y propósito de vida que nuestros antepasados aceptaban como algo natural. Hoy, esas preguntas claman una respuesta. Contestación a unas preguntas responde de manera encantadora, concisa y lógica a una serie de interrogantes que han llevado al hombre a preguntarse por la naturaleza de Dios o la relación entre la ciencia y la religión. Las respuestas que aquí encontrará el lector indudablemente interesarán tanto al alma en busca de la verdad religiosa, como a la mente inquisitiva y científica. Las respuestas provienen de Abdul-Baha, hijo del profeta fundador de una religión mundial nueva e independiente, la fe Bahá'í, cuyos seguidores se encuentran repartidos prácticamente por todos los países del mundo. Las respuestas fueron el fruto de una serie de charlas de sobremesa mantenidas en el transcurso de los años 1904, 1905 y 1906. En cada una de las 5 partes del libro, Abdul-Baha se refiere a materias que van desde cuestiones metafísicas a cuestiones prácticas. Por una parte, hollando el sendero místico con pies prácticos, Abdul-Baha explora el dominio filosófico y discurre sobre materias tales como la inmortalidad, la predestinación, el libre albedrío y la errónea doctrina de la reencarnación. Por otra parte, responde a preguntas concernientes a la organización de la sociedad humana, cuestiones tales como las huelgas, el tratamiento de los delincuentes y la relación justa entre el capital y el trabajo, asuntos estos últimos, ordinariamente seculares, a los que dota de un significado espiritual. En la primera parte de contestación a unas preguntas, Abdul-Baha proporciona pruebas lógicas y tradicionales, sobre la existencia de Dios y la necesidad de los educadores divinos, o sea, de las manifestaciones de Dios. Dedica varias charlas a la vida y logros de algunas de esas manifestaciones divinas, entre ellas, Abraham, Moisés, Cristo, Mahoma, el Babi Baha'u'lláh, consideradas cada una como un eslabón en el plan desplegado por Dios para la educación de la humanidad. De esta manera, arroja nueva luz sobre la historia religiosa y sobre la naturaleza de la religión misma. Abdul-Baha vuelve al tema de las manifestaciones de Dios en la tercera parte del libro, donde discurre con más detalle acerca del carácter, dignidad y atribuciones de estos seres únicos escogidos para actuar como portavoces de Dios. En la segunda parte de contestación a unas preguntas, Abdul-Baha presenta el punto de vista Bahá'í sobre un buen número de intrincados temas cristianos. Dedica particular atención a la cuestión del regreso o segunda venida de Cristo. También aborda cuestiones como el nacimiento de Cristo, la resurrección, el bautismo, el significado de la Eucaristía, los milagros de Cristo, y la Trinidad, de una manera que el lector conocedor de la doctrina cristiana tradicional encontrará singular e iluminadora. En la cuarta parte del libro, Abdul-Baha dedica varios comentarios a describir el origen, poderes y condición del hombre. El principio Bahá'í sobre la armonía y acuerdo esenciales entre la ciencia y la religión, queda reflejado en la explicación que Abdul-Baha proporciona acerca del origen y desarrollo de la especie humana. La quinta y última parte del libro trata de cuestiones varias, donde se incluyen importantes disquisiciones sobre el fundamento del conocimiento humano y del panteísmo. Tanto por su estilo como por su estructura, contestación a unas preguntas se diferencia netamente de las demás escritos de Abdul-Baha. Su voluntad y testamento, obra dividida en 3 apartados, sienta las bases autorizadas del orden administrativo Bahá'í, de cuya integridad y unidad es esa misma obra el máximo garante. El secreto de la civilización divina discurre en torno a las condiciones generales y necesarias de una civilización espiritual. A Traveller's Narrative constituye el relato de los albores de la fe Babi y Bahá'í. Memorial of the Faithful rinde homenaje en el recuerdo a 79 Bahá'ís de los primeros tiempos, todos ellos caracterizados por una vida de amorosa entrega a Baha'u'lláh. Solo contestación a unas preguntas, obra basada en preguntas planteadas a Abdul-Baha en los ratos de sobremesa, proporciona al lector respuestas sobre una variedad de temas. Cada uno de los capítulos puede ser leído aisladamente, para estudio y reflexión individuales, o bien como parte de un todo que emerge del conjunto de las charlas. La mayoría de estas son breves. Todas tienen el sello característico de la conversación. Todas hacen uso de ilustraciones lúcidas y concretas para clarificar conceptos difíciles. El sentido del humor atenúa en algunos casos la severidad de lo tratado.
A cada vuelta encontrará el lector que una sensibilidad brillante, mezclada de persuasión y vigor, viene a iluminar tanto los puntos fundamentales como los detalles en que se funda la creencia Bahá'í. La fe Bahá'í fue fundada por Mirza Hussain Ali, 1817-1892, conocido como Baha'u'lláh, la gloria de Dios. El origen de la fe Bahá'í está íntimamente relacionado con la fe Babí, religión fundada en Persia en 1844 por Mirza Ali Mahoma, 1819-1850, conocido como el Bab, es decir, la puerta. El Bab anunció que él era no solo el fundador de una religión independiente, sino además el anunciador de un nuevo profeta o mensajero de Dios, quien sería portador de una era de paz para toda la humanidad. En 1863 Baha'u'lláh declaró que él era aquel cuya venida había sido profetizada por el Bab. Las enseñanzas de Baha'u'lláh muy pronto provocaron la reacción hostil del gobierno persa y del clero musulmán. Como consecuencia, Baha'u'lláh fue desterrado de Irán a diferentes lugares del Imperio Otomano. En 1868 fue enviado como prisionero a la ciudad fortificada de Akka, en la Tierra Santa, en cuyas cercanías falleció en 1892. En su testamento, designó a su hijo mayor, Abdul Baha, 1844-1921, como sucesor suyo en la dirección de la comunidad Bahá'í e intérprete de los escritos Bahá'ís. A su vez, Abdul Baha designó como sucesor a su nieto mayor, Shoghi Effendi, 1897-1957, quien sería guardián de la causa e intérprete autorizado de las enseñanzas Bahá'ís. En la actualidad, las actividades de la Comunidad Mundial Bahá'í son administradas por el Consejo Supremo y Electo de la Fe Bahá'í, la Casa Universal de Justicia. Las enseñanzas centrales de la Fe Bahá'í son la unidad de Dios, la unidad de la religión y la unidad de la humanidad. Los principios fundamentales proclamados por Baha'u'lláh son los siguientes. La verdad religiosa no es absoluta sino relativa. La revelación divina es un proceso continuo y progresivo. Todas las grandes religiones del mundo son divinas en su origen, y sus misiones representan etapas sucesivas en la evolución espiritual de la sociedad humana. Baha'u'lláh enseña que el propósito de la religión es promover la concordia y la unidad, y que la religión es el principal medio para el logro de la paz y el progreso ordenado de la sociedad. En los escritos Bahá'ís se perfila lo que han de ser las instituciones necesarias para el establecimiento de la paz y el orden mundiales. Ello entraña el establecimiento de una federación o mancomunidad mundial de naciones dotada de sus correspondientes brazos ejecutivo, legislativo y judicial, la adopción de un idioma internacional auxiliar, la implantación de una economía mundial, así como de un mecanismo de intercomunicación mundial completado por un sistema universal de moneda, pesas y medidas. Asimismo, los escritos Bahá'ís proporcionan la orientación necesaria para que los Bahá'ís, los seguidores de Baha'u'lláh, cumplan con el propósito fundamental de la vida humana: conocer, adorar a Dios y llevar adelante una civilización en continuo progreso fundada en la unidad de la humanidad, la paz mundial y el orden mundial. Los escritos Bahá'ís insisten en la necesidad de educar el buen carácter mediante el desarrollo de cualidades espirituales tales como la honestidad, la honradez, la compasión y la justicia. Dichas cualidades se logran gracias a la oración, la meditación y el trabajo realizado en espíritu de servicio a la humanidad. Todas estas cualidades constituyen para los Bahá'ís expresiones con las que se alaba a Dios. En la búsqueda del principio de la unidad orgánica de la humanidad, los escritos Bahá'ís abogan por la erradicación de los prejuicios de raza, credo, clase, nacionalidad y sexo. Abogan por la sistemática eliminación de todas las formas de superstición, las cuales entorpecen el progreso humano e imposibilitan alcanzar el equilibrio entre los aspectos materiales y espirituales de la vida, equilibrio a su vez dependiente de otros principios como la libre investigación de la verdad y la armonía entre la ciencia y la religión. Los escritos Bahá'ís estimulan el desarrollo de los talentos personales mediante la adquisición de conocimientos y formación profesional, pues la práctica de un oficio o profesión no solo es necesaria para la satisfacción de la persona, sino también para el enriquecimiento de la sociedad en general. Abogan por la participación plena de hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida en comunidad, elecciones, administración y toma de decisiones, con especial cuidado por respetar el principio Bahá'í de la igualdad de oportunidades, derechos y privilegios de ambos sexos. Asimismo, abogan por la promoción del principio de la educación universal y obligatoria. Contestación a unas preguntas ha aparecido en varias ediciones desde que en 1908 viera la luz en Londres. Desde entonces continúa siendo una de las obras más solicitadas dentro del abanico cada vez más amplio de literatura Bahá'í.
Y lo que es más importante, ha logrado un puesto destacado entre los escritos de la fe Bahá'í, ya que se trata de una de las pocas recopilaciones de las disertaciones de Abdul Baha que haya sido autentificada por él mismo. Con esta nueva edición una vez más se pone al alcance del alma indagadora y del estudioso de las enseñanzas bahá'ís, una fuente de inapreciable valor.